No te voy a negar que los sables láser son una auténtica pasada. Una espada que sale de un mango, brilla y corta acero como si fuera mantequilla. Es probablemente el arma más deseada de toda la historia de la ciencia ficción, pero como ingeniero mecánico te voy a ser brutalmente sincero desde el segundo uno. Construir un sable láser como el que vemos en las películas es prácticamente imposible. Es muchísimo más complejo de lo que nadie se puede llegar a imaginar, incluso en un futuro muy lejano. Pero en este vídeo no te voy a dar la típica respuesta de que es imposible fabricarlo por la energía y ya está. Te voy a explicar exactamente qué tecnologías harían falta para construirlo y por qué, incluso con recursos ilimitados y avances futuristas, seguimos estando muy lejos de conseguirlo. Para empezar, si queremos que algo sea considerado como un sable láser de verdad, tiene que cumplir estas tres condiciones obligatoriamente. La primera es que todo debe estar concentrado en el mango. Sin mochilas, sin cables externos y sin generadores gigantes. Solo un mango elegante y portátil que al pulsar un botón despliegue un filo estable de energía de aproximadamente 1 metro de longitud. La segunda condición es que debe de tener una potencia de corte extrema. Debe ser capaz de atravesar acero de forma limpia, fluida y casi sin resistencia. Y por último, debe ofrecer resistencia física al impactar contra otro sable láser. Sin esto, las épicas peleas que vemos en las películas serían completamente imposibles. Si falla cualquiera de estas tres cosas, ya no estaríamos hablando de un sable láser, sino de algo totalmente distinto. Lo siguiente que tenemos que hacer antes de ponernos un poco más técnicos es entender la física que hay detrás del filo. Para conseguir un corte tan limpio y rápido como el que vemos en las películas, tenemos que olvidarnos completamente del tipo de corte que vemos con las espadas tradicionales. Un sable láser real tendría que basarse en plasma a temperaturas extremas. No bastaría con superar la temperatura de ebullición del metal, sino que tendríamos que ir muchísimo más lejos. A estas temperaturas el material no se corta, sino que se vaporiza instantáneamente. El metal o la roca pasan de sólido a gas en microsegundos. Pero es que aquí ya empiezan los problemas. El plasma, por naturaleza, es un fluido caótico que tiende a dispersarse violentamente. Para mantenerlo en forma de hoja recta y estable durante un combate se necesitaría un campo magnético extremadamente potente y preciso. Este campo tendría que funcionar como una pared invisible, contener el plasma, darle forma y además expulsar los gases vaporizados para que no interfieran con el usuario. Y ya sé que dicho así puede parecer factible, pero si lo analizamos en detalle es una auténtica locura. Mantener un plasma a esas temperaturas de forma continua y estable requeriría una cantidad de energía extremadamente elevada. No solo se trata de energía total, sino de una densidad de potencia comparable a la de grandes sistemas industriales o instalaciones energéticas avanzadas. Y concentrar esa potencia dentro de un mango de apenas 30 centímetros con la tecnología actual es imposible. Los sistemas de almacenamiento energético conocidos, desde baterías avanzadas hasta dispositivos nucleares compactos, no se acercan ni de lejos a la densidad y el ritmo de descarga que haría falta. Pero incluso si lográsemos desarrollar una fuente de energía capaz de generar esa potencia, todavía quedaría otro desafío igual o incluso más complejo: el confinamiento del plasma. Para que te hagas una idea, hoy en día los sistemas más avanzados para controlar este tipo de plasmas extremadamente calientes se encuentran en proyectos experimentales de fusión como el ITER, que sin ninguna duda es uno de los esfuerzos científicos más ambiciosos del mundo. Estas instalaciones utilizan enormes imanes superconductores y sistemas de ingeniería extremadamente complejos para mantener el plasma confinado mediante campos magnéticos. Esto evita que entre en contacto con las paredes del reactor y lo funda. Es cierto que un sable láser no necesitaría replicar exactamente las condiciones de un reactor de fusión, pero la comparación sirve para entender la escala del problema. Incluso nuestras tecnologías más avanzadas requieren estructuras del tamaño de edificios enteros para controlar plasmas de este tipo, mientras que aquí estaríamos hablando de concentrar ese nivel de control en un dispositivo de apenas unos centímetros. Además, si este sistema de confinamiento fallara, aunque fuera durante una fracción de segundo, el plasma se dispersaría de forma violenta pudiendo afectar al usuario. Pero todavía hay más. Aunque consiguiéramos confinar el plasma para que el filo tenga la forma correcta, el calor irradiado sería monstruoso. El mango del sable se convertiría en un horno en pocos segundos, y sin un sistema de refrigeración ultra avanzado y compacto, el mango se calentaría rápidamente hasta niveles que nos quemarían las manos y harían imposible sujetarlo. Esto por no hablar del calor emitido por la hoja. Sería insoportable incluso a metros de distancia. Vale, hasta ahora hemos hablado de los desafíos para crear el filo y mantenerlo estable, pero aquí viene el detalle que casi nadie menciona y que probablemente sea uno de los mayores obstáculos técnicos de todos. ¿Cómo demonios conseguimos que dos sables láser choquen entre sí con resistencia física real? En las películas vemos cómo los sables chocan, producen chispas, hacen ruido y se empujan uno contra otro como si fueran espadas sólidas. Esa resistencia es fundamental para que los combates que vemos en las películas sean reales. Sin ella, los sables simplemente se cruzarían sin oponer apenas resistencia, como si fueran dos chorros de fuego atravesándose mutuamente. Para que dos sables generasen resistencia real al chocar, necesitaríamos que sus campos magnéticos interactuaran fuertemente entre sí. Es decir, el campo magnético que contiene el plasma de un sable tendría que repeler con gran intensidad el campo magnético del otro sable. De esta forma, cuando las hojas se encontraran, la repulsión entre ambos campos simularía el choque entre dos objetos sólidos. Pero esto añade una capa completamente nueva de dificultad.
Para empezar, los campos magnéticos tendrían que ser extraordinariamente potentes y estar controlados con una precisión extrema. No solo tendrían que contener el plasma a temperaturas enormes, sino también generar suficiente fuerza como para detener el movimiento de otro sable en pleno combate. Además, esos campos no podrían ser estáticos. Tendrían que adaptarse constantemente a la posición, orientación y movimiento del sable contrario. En la práctica necesitaríamos sensores, sistemas de control y procesadores capaces de realizar miles de ajustes por segundo para mantener una interacción estable. Pero claro, si los campos magnéticos fueran tan intensos como para generar una resistencia comparable a la de una espada real, también empezarían a afectar al entorno. Los objetos metálicos cercanos podrían verse atraídos o repelidos, los equipos electrónicos podrían sufrir interferencias y cualquier elemento sensible situado alrededor del usuario podría verse afectado por esos enormes campos magnéticos. Y aun suponiendo que resolviésemos todos esos problemas, la interacción entre dos campos magnéticos tan potentes seguiría siendo inestable por naturaleza. Cualquier pequeña variación en la distancia, el ángulo o la intensidad podría hacer que los plasmas se descontrolaran, se atrajeran violentamente o generaran un arco eléctrico masivo entre ambos sables. En el peor de los casos podría producirse una liberación repentina de energía con consecuencias bastante desagradables para los dos combatientes. Con esto creo que queda bastante claro lo difícil que es crear un sable láser con la tecnología que tenemos actualmente. ¿Pero qué hay del futuro lejano? ¿Podríamos llegar a construir uno? Pues el caso es que incluso suponiendo que en las próximas décadas consiguiéramos fusión nuclear compacta, baterías de densidad energética revolucionaria e imanes superconductores de alta temperatura, seguiríamos enfrentando problemas muy graves. Un sable láser no es solo falta de energía, es un problema de sistemas complejos donde todo tiene que funcionar perfectamente al mismo tiempo bajo condiciones extremas. Y por todo esto yo creo que la pregunta que realmente debemos hacernos no es si podemos fabricar un sable láser, sino si realmente este tipo de armas tienen algún tipo de sentido. Porque sinceramente la realidad es que aunque consiguiéramos construir un sable láser funcional, probablemente sería un arma bastante mala en la práctica. Para empezar, el calor extremo generado por el filo sería un problema constante. Cualquier cosa que esté cerca podría prenderse fuego fácilmente, incluido el usuario. Luego está la visibilidad. Un sable láser brillante te convertiría en un objetivo muy fácil de detectar en la oscuridad. Serías como un faro andante. Las armas modernas priorizan precisamente lo contrario, sigilo y discreción. Y por último está el control y la precisión. Mantener un corte preciso y controlado sería mucho más difícil que con una espada tradicional. Además, al vaporizar el material, generarías nubes de gas tóxico y partículas que podrían afectarte a ti mismo. Y yo creo que la conclusión es bastante clara. Fabricar un sable láser en la vida real es prácticamente imposible incluso en un futuro muy lejano, pero es que incluso si pudiésemos fabricarlo, usarlo sería una auténtica locura. Los sables láser son un ejemplo perfecto de cómo la ciencia ficción subestima enormemente la dificultad de la ingeniería real. Podemos tener cohetes reutilizables que aterricen de pie, inteligencia artificial capaz de hacer cosas asombrosas y planes para colonizar Marte. Pero fabricar un sable láser, aunque puede parecer sencillo, es muchísimo más complejo. Y ahora la pregunta es para ti. Después de ver este vídeo, ¿sigues creyendo que es posible fabricar uno? Y si lo piensas, ¿cómo solucionarías los problemas que hemos visto? Y no suelo hacer esto, pero la verdad es que me ayudarías muchísimo dejándome un like o un comentario si te ha gustado el vídeo. Esta es la única manera que tengo de que mis vídeos lleguen a más gente y que el canal siga creciendo.